respaldado por Dios. Amén. Bueno, pues Dios, te doy muchas gracias en esta noche por la oportunidad y el privilegio que me das de compartir, Señor, con mis hermanos en todas partes. Gracias, Señor, por esta tremenda oportunidad de poder compartir, Señor, lo que tú me has enseñado. Te ruego, mi Dios, que quites cualquier cosa de mí que te estorbe. Te pido, mi Dios, que seas tú hablando, que sea tu palabra confrontándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes, pero sobre todo, mi Dios, que todo lo que yo diga sea para tu gloria. Te agradezco una vez más por cada persona que ha tomado tiempo para estudiar tu palabra, para prepararse. Sabemos, Señor, de que todo lo que ellos hagan, Señor, tú se los recompensarás. A ti te doy la gloria y la honra y te lo pido por causa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Déjenme aquí. Busco esto. Ok. Para las personas que nos están viendo por Facebook y que no están en el Zoom, pueden hacer sus preguntas en el Messenger. Conforme vayamos avanzando, voy a tratar de irlos viendo y así para que estemos todos en la misma página. Entonces, si hay, en cuestión de cosas técnicas como de tareas y todo eso, como es la primera vez que estoy con ustedes, ustedes supongo que ya tienen más tiempo tomando estas clases. Ya en cuanto tenga bien en claro cómo va a funcionar con lo de las tareas o los requisitos y todo eso, supongo que los hermanos les harán saber en cuanto al material o preguntas o cosas que ustedes tengan que llenar. Pero por hoy no se preocupe por eso. Hoy vamos a ir directamente a la clase. Otra cosa, yo soy mexicano. La mayor parte de mi vida he vivido en Estados Unidos ya por más de 20 años, así que si por alguna razón voy muy rápido o si mi español no se entiende, por favor háganme saber y me regreso. ¿Ok? Entonces déjenme aquí les comparto la presentación de esta noche. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Hermano, bendiciones de aquí de Chile. La presentación va a quedar en la plataforma, ¿cierto? Para poder después reestudiarla, leerla. Y la presentación también, el video y todo. El video no lo he podido grabar yo al menos, pero parece que alguien lo está grabando. En cuanto a cosas técnicas de la grabación, a mí solamente se me indicó de que yo mandara esta presentación que les voy a enseñar y aparte les voy a mandar esta presentación en formato PDF. Porque en PDF hay una opción donde ustedes van a poder ver las notas que yo voy a usar en esta noche. Entonces eso es para que ustedes lo usen como quieran. Pero en cuanto a las tareas y en cuanto a las cosas técnicas de la escuela, ya se les van a ir dando más detalles a las personas que los contactaron. Amén. ¿Okay? Bendiciones. Muy bien. Entonces, la primera clase de hoy va a ser nada más la introducción. Y vamos a tomar un poco de tiempo en la introducción porque creo que es muy importante entender por qué estudiamos. A lo mejor algunas preguntas y con este número de participantes sería muy difícil escucharlos a todos, pero la razón o la primera pregunta que me gustaría resaltar es esta. Es la pregunta natural. ¿Por qué estudiar la Biblia? Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, porque es la palabra de Dios, porque obviamente soy cristiano, X causa. Estoy seguro, es más, ya tienen algo de ganancia. El simple hecho de estar tomando esta clase es de que en sus mentes o en su corazón ya está eso, ¿no? Hay que estudiar la palabra de Dios. O me gusta estudiar la palabra de Dios, por eso estoy tomando esta clase. O quiero aprender cómo estudiar la Biblia, por eso estoy tomando esta clase. Entonces, usted ya tiene eso de ventaja. Pero leer la Biblia es una cosa y estudiarla es algo muy diferente. Si yo pudiera aquí, alcanzo a ver algunos cuantos, puede levantar su mano. ¿Cuántos leen la Biblia? Yo creo que muchos levantaríamos la mano. Pero si yo pasara a la siguiente pregunta, ¿cuántos estudian la Biblia?
Yo creo que otra vez se levantan la mayoría de las manos. La siguiente pregunta, ¿cuántos la estudian correctamente? Y aquí es donde yo creo nos vamos a aparecer con una cantidad, ¿no?, de diferentes cosas. ¿A poco hay una manera de estudiarla? ¿Cuál manera está mejor? ¿Cuál manera es la que funciona? ¿Cuál no funciona? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Entonces, el propósito de esta clase no es dar una clase de hermenéutica o de interpretación de la Biblia, aunque vamos a ver algunos conceptos, sino más bien nos vamos a estar enfocando en cómo estudiar la Biblia de manera eficiente y de manera práctica. Ahora, así como hay muchos que quieren estudiar la Biblia, también tenemos muchos cristianos, y aquí podemos ponerlos entre comillas, que no estudian su Biblia. Entonces, hay dos mitos principales que me gustaría tocar en esta ocasión, y el primero es este. La Biblia es muy difícil de entender y solamente teólogos preparados pueden hacerlo. ¿Cuántos se han topado con esa tremenda afirmación? ¿O cuántos le han dicho, no, yo no estudio Apocalipsis porque ese Juan, quién sabe qué estaba pensando, no entiende nada? Pero si ponemos atención, por ejemplo, si usted va a Apocalipsis, y aquí de manera rápida, si quiere abrirlo en el capítulo 1, la versión que estoy usando es la Biblia de las Américas, uh, y dice lo siguiente, Juan 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Pero el verso 3 te da la razón principal por la cual no debemos de tenerle miedo ni darle la vuelta a Apocalipsis. Y dice en el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, si usted le daba la vuelta a Apocalipsis, este verso debe de enseñarle algo. Bienaventurado, dichoso, feliz es el que estudia Apocalipsis, el que lo lee. No solamente el que lo lee, sino también el que lo escucha. No solamente el que lo lee y el que lo escucha, sino el que lo guarda. No el que lo guarda y lo esconde, sino el que va y lo practica. Entonces ahí ya de entrada, la misma Biblia responde a este mito. La Biblia es muy difícil de entender y solamente teólogos preparados pueden hacerlo. Pregunta. ¿El autor de Apocalipsis escribió Apocalipsis solamente para teólogos preparados o para los cristianos del primer siglo? Los cristianos del... Para Exacto. los cristianos Claro, para los cristianos del primer siglo. del siglo, Creo que para los cristianos de todos los tiempos. Claro, exacto. Esa respuesta es la que andaba buscando. Para los cristianos de todo el tiempo. Aquí, perdón, estoy tratando de abrir el chat. Ok, ahí está. profe, disculpa, ¿será que me puede repetir el versículo que diste, si eres tan amable? Leí de Apocalipsis 1 y el versículo que quería resaltar es el versículo 3. Capítulo Vale, 1, verso 3. Ok, entonces aquí la misma Biblia está respondiendo a este mito. Si alguien le dice, no, no estudio la Biblia porque está bien difícil. Bueno, mira qué casualidad. El libro más complicado te dice que vas a ser dichoso si lo lees, si lo escuchas y si lo practicas. Entonces ya nos deshicimos de eso. Entonces esta excusa lleva a las personas a esperar respuestas que afirmen esa declaración como, no, qué bueno que no la estudias. Necesitas ir a un seminario. Necesitas tomar la clase de cómo estudiar la Biblia. No, ni te metas. Necesitas prepararte. Espero que ustedes no le digan así a nadie. Espero que de ahora en adelante les citen Apocalipsis 1. Un audífono ahí. Entonces, otra excusa o alguna otra respuesta acerca de este mito sería, tienes razón, es demasiado material para entender, es demasiado profundo. Es mejor que no lo hagas para que no comprometas la verdad. No solamente las personas dicen, o el mito, no, es solamente para los teólogos. Otros se agarran ahí y dicen, no, yo no la estudio porque como es la palabra de Dios, no la vaya a torcer y termine siendo un hereje. Que hasta cierto punto hay que tener cuidado, ¿verdad?, con la palabra de Dios, pero no debe ser una excusa para no estudiarla, ni mucho menos para leerla. Entonces,
Pregunta clave. ¿Cuántos de ustedes pueden leer un periódico? ¿Todos? Todos. Si puedes leer un periódico, puedes leer la Sí, todos. Biblia sin problema. Entonces, hay que meternos esa mentalidad. La Biblia fue escrita para que la podamos leer y para que la persona Buscando un la audífono. puedan estudiar. Puede ir ahí, ya que quiere regalarme agua, me la puede regalar. Entonces, una vez más, a las personas que tienen su micrófono abierto y hay ruido alrededor, por favor, póngalo en silencio Es para que diferente, me da no agua y afecte a los audífono demás. ahora. Ya que te regala. Profesor, creo que usted puede cerrarlos también. Gracias. Sí, gracias. Ahorita estoy buscando la opción, pero... Ya si quieres, me puede regalarme agua también. Te lo agradecería. Yo creo que el hermano no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. Hermano Ordóñez, mutee su micrófono. Hermano Luis Ordóñez, cierre por favor el audio. Gracias. Ok, parece que ya. ¿Sí me escuchan? Si no me haya apagado yo, ¿no? Ok. Entonces, ese es el mito número 1. Segundo mito. La Biblia es aburrida. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han dicho? Sean honestos, aquí le va la pregunta del siglo. ¿Cuántos se saltan las genealogías cuando las leen? Ok, esos que se rieron no necesitan contestar. Pero ¿cuántos se las saltan? Yo. Yo lo he Sí, hecho. yo. De hecho, el año pasado hicimos una serie que se llama La Biblia en Contexto. Y era un plan para leer la Biblia en un año, pero cuando nos tocaba leer las genealogías, yo sufría. Y este engendró a este. Y lo peor es que a veces perdía lugar y ahí estoy buscándolo, ¿no? Pero están ahí con un propósito. Mateo las incluye, ¿cierto? Lucas las incluye. Lucas desde una perspectiva como doctor, con una audiencia en mente. Mateo igual con una persona, con una audiencia en mente. Tienen un propósito. Pero decir que la Biblia es aburrida, ¿es cierto o es falso? ¿Es mito o es verdad? ¿Usted qué cree? Es un mito. Falso, es un mito. Falso. Totalmente falso. Y es cuando usted escuche a alguien, si usted llegara a presionar a esa persona para que le explique, ok. De hecho, si usted está familiarizado con esta táctica, se llama la táctica Columbo. Si levanta su mano, si está familiarizado, si no, aquí le va. La táctica Columbo tiene que ver con apologética. Y esta táctica se usa cuando alguien hace una afirmación y usted quiere saber más acerca de esa afirmación o hacerle ver a la persona que está mal. Pero no la ataca, simplemente le hace 3 preguntas. Entonces, si la persona dice, la Biblia es aburrida, allí está la afirmación. Y usted puede preguntar, ¿qué quieres decir con aburrida? Y a lo mejor la persona le va a decir, no, es que hay historias que nada que ver, como las genealogías, que no sirven para nada. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo llegaste a esa conclusión de que las genealogías no sirven para nada? La conversación debería terminar ahí porque la persona usualmente no sabe lo que está hablando. Pero la tercera pregunta es, ¿has considerado ta? Entonces, esas 3 preguntas usted las puede usar cuando alguien le diga que la Biblia es aburrida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y has considerado? Si usted llega a la tercera pregunta, usted puede decir, ¿has considerado que la Biblia en realidad no es aburrida, sino que es verdaderamente interesante? Y es posible que esa persona le regrese la pregunta y les diga, ¿qué quieres decir con interesante? ¿Verdad? Porque usted ya está haciendo otra afirmación. Pero usted puede decir, bueno, la Biblia demuestra al hombre tal cual es. La Biblia no esconde los defectos de las personas. Vemos a un Noé que se emborracha, que descubre la fermentación, ¿verdad?
Vemos a estos discípulos que fueron a sacar demonios y regresaron todos golpeados y sin ropa. O sea, vemos a los profetas que están ahí clamando y llega el profeta y se burla de ellos. ¿Qué pasó con tu Dios? ¿Se durmió o qué onda? ¿Qué onda en México es? ¿Qué pasó, verdad? Acuérdense, soy mexicano. Entonces la Biblia muestra todas estas cosas. Y si yo fuera sincero, o sea, si yo fuera esa persona que dice que la Biblia es aburrida y me dicen eso, pues yo me interesaría, o no sabía que dice eso, ¿dónde dice eso? Entonces, para ser sincero, la Biblia no es aburrida. Hoy en día, lamentablemente, tenemos pastores, tenemos líderes de jóvenes que gastan demasiado esfuerzo, demasiado dinero, demasiado tiempo, demasiadas ganas en darle vida a las escrituras, cuando en realidad la Biblia es la que da vida a las personas. Se hace un esfuerzo tremendo por quererla hacer atractiva, por quererla hacer increíble, maravillosa, mejor que un libro de historietas, cuando en realidad la Biblia es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque muchos de estos líderes, muchos de estos pastores, especialmente los líderes de jóvenes, no leen la Biblia, no saben lo que está ahí. Solo conocen ciertas historias, pero no la han estudiado. Entonces, continuamos. ¿Por qué se le hace aburrida a las personas? 2 o 3 personas que quieran comentar, ¿por qué creen que a las personas se les hace aburrida la Biblia? Porque no la saben interpretar, profe. Ok. Porque no entienden. Muchas veces el lenguaje también, depende de la Biblia que lean, no entienden mucho las palabras. Por falta de lectura. Ok. No leen el contexto también. ¿El contexto? Ahora las respuestas están bien y me las están dando desde una perspectiva cristiana, contexto, diferentes versiones, etc. Pero pensemos en aquellas personas que son no cristianas, creen? pero que son recién convertidas. ¿Qué no creen, respuesta yo creo. darías? ¿Perdón? Profe, ¿por qué es extensa? Yo pienso que la gente no lee las escrituras porque no creen en Dios, no creen en la Biblia, no creen en la trascendencia de la palabra, no creen que es Porque yo creo... que es Profe, inspirada por Dios. Profe, ¿Sí? puede ser que la gente no lee la Biblia porque no tiene la costumbre de la lectura también. Eso, yo pienso lo mismo, pienso que un nuevo creyente necesita adquirir o acostumbrarse o habituarse a una lectura diaria. Claro. Y eso Sí, es cuestión... pero al margen de que sea o no creyente, al margen de que sea o no creyente, ¿no? Al margen de eso. Supongamos un católico, ¿no? Que tiene una Biblia en la mano, pero tampoco la lee. Yo creo que eso es falta de cultura en lo que es la lectura. El profesor, como usted dijo, profesor, ustedes leen un periódico y yo sí leo un periódico, más si es deportivo. Pero no, me interesa la política, lo deportivo y lo leo. Y ya tengo la cultura de la lectura. Y voy así mismo indagando cada vez más en un montón de cuestiones y así mismo hago con la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay un gran porcentaje, ¿no?, que no tiene la cultura de la lectura. Mi opinión. Ok, claro. Y yo creo que todas esas respuestas son válidas. Creo que todas esas respuestas hasta cierto punto tienen cierta verdad. Desde una perspectiva quizá no cristiana, puede que haya personas que no lo lean porque no lo entienden, no saben qué está pasando, no están familiarizados. Pero sin embargo hay personas que no son cristianas y estudian la Biblia solo con el propósito de encontrarle huecos y refutarla. Por otra parte, ustedes como cristianos, ¿por qué la leemos? En 2 palabras, alguien que me responda, ¿por qué la lees? Para conocer más de Dios. Ok. ¿Otro más? Da testimonio de Cristo. Bueno, esa de la Biblia. Exacto. Un diagnóstico de mi propia vida.
Sí, pero yo creo que la palabra clave es esta, para conocer no solamente de Dios, sino para conocer al autor de la Biblia. Buenas noches, quisiera decir algo. La Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Y cuando uno se enamora de alguien, quiere enamorarse más. Y la única forma de conocer ese amor es a través de las Escrituras. Gracias. Claro, claro, y sí. Ahora, ya quitamos los mitos, la Biblia no es aburrida. ¿Y cuál era el otro? Para los que están tomando notas. Y la Biblia supuestamente es muy difícil de entender. Ya quitamos esos dos. Retomando en el primer mito, ¿es la Biblia clara? Sí, sí Claro. es clara. Ahora, hasta cierto punto, a lo mejor usted va a decir, no, pero hay pasajes como Apocalipsis, ¿no? O sea, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son los 144,000? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se interpreta, verdad? Hay unos que dicen que es esto, hay unos que dicen aquellos, 3 años y medio, 7 años, o sea, pues, ¿qué onda? En general, la Biblia, todo su tema de principio a fin es uno. Todo habla de Cristo. Es la historia de Cristo, básicamente. La Biblia habla de Cristo. Las historias del Antiguo Testamento, todas las sombras, todas estas cosas nos llevan a Cristo. Eso es claro. Entonces, ay, por favor, si alguien puede poner su micrófono en silencio, por favor. Entonces, entre las partes que son simples, vemos el lenguaje usado, es un lenguaje crudo, es un lenguaje directo, pero en sí el tema general de la Biblia es sencillo. De hecho, los reformadores entendían que el mensaje era simple para la persona común y corriente, que es lo que estamos hablando. La Biblia se escribió en un principio para la iglesia del primer siglo. Y si era fácil para ellos, entonces aún sigue siendo fácil para nosotros. Es cierto, hay pasajes oscuros como los que mencioné de Apocalipsis, pero el tema esencial no cambia. El tema esencial se percibe, especialmente cuando alguien empieza a ver Juan, en el caso de las religiones y sectas. He tenido conversaciones con personas mormonas y he estado hablando con unos que eran mormones anteriormente y ellos han llegado a la conclusión. Cuando yo leí Juan, me di cuenta de cuál era el mensaje de Juan, de que Cristo es Dios, de que es el Hijo de Dios, de que Él es el yo soy. Es un evangelio teológico, ¿verdad? Que se enfoca en la persona de Cristo y salta todo lo que es de Él como Dios. Y él dice, cuando yo leía el libro del Mormón, está por todas partes, no sé qué está pasando. Pero cuando yo leo la Biblia veo un tema. Entonces, en ese sentido, la Biblia es clara. Entonces, eso es lo maravilloso de la Biblia, que Dios a través de la historia, desde Adán hasta Apocalipsis, usa palabras que son entendibles por todas las personas. De lo contrario, si la Biblia fuera difícil, no tendría sentido en que Dios inspirara un libro que solamente fuera posible interpretar si eres un erudito o un escolástico. Sabemos que no es así. La Biblia es fácil de entender, pero hay que tomar tiempo para estudiarla. Entonces, Profesor, disculpe, dígame. ¿a qué se refiere con pasajes oscuros? Excelente pregunta. Pasajes oscuros, me refiero a esos pasajes que a simple vista te dejan como algo, como un sabor medio raro, ¿no? Que no sabes como qué pensar. Usualmente se refiere a pasajes que son difíciles. La palabra oscuro que se usa usualmente, y a lo mejor hice una mala traducción, pero la palabra que yo uso en inglés sería dark, y la traducción literal sería oscuro. Entonces, pasajes oscuros no me refiero a pasajes que hablan de un Dios malo, no, me refiero a pasajes que son difíciles de interpretar. Y algunos que mencioné es como, por ejemplo, Apocalipsis, que sería, por ejemplo, los 144,000. Hay unos que piensan que representa a la iglesia, hay otros que piensan que representa a los judíos. Entonces, a eso me refiero con pasajes oscuros, que requieren un estudio más profundo para poder interpretarlos. Muchas gracias. De nada. Entonces, llegamos al punto de que la Biblia es tan clara que la persona común la puede entender, pero tan profunda a la vez que los eruditos pasan años estudiando un solo pasaje.
Y aquí les va un pasaje que le ha reventado la cabeza, yo creo, a todos los que estamos aquí. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y si no quedó claro, Juan dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Profesor, Dígame. en la Biblia de los testigos de Jehová, también justamente en ese versículo es como que le quitan la divinidad a Jesucristo. Sí. Sí, de hecho, bueno, no me estoy patrocinando, pero acabamos de empezar una serie en mi iglesia local que se llama Religiones y Sectas y estamos investigando lo que piensan las diferentes sectas acerca de la persona de Cristo. Y en el caso que mencionas de la deidad de Cristo, sí, su Biblia dice que Jesús es un Dios con D minúscula, ¿verdad? Pero obviamente ya estudiando bien cómo salió su Biblia o cómo nació, podemos ver que las personas no estaban calificadas, que deliberadamente cambian palabras, agregan palabras, quitan palabras. Entonces no es una traducción confiable. Pero si somos honestos con el texto y nos basamos en lo que dice, al leer Juan llegamos a la conclusión de que Cristo sí es Dios. Entonces, a eso me refiero. La Biblia es fácil de entender para personas que nunca la han estudiado, pero con ese pasaje solamente de Juan 1:1, como dice el hermano, o sea, tenemos infinidad de libros sobre un solo verso. Entonces, así de interesante es la Biblia. Entonces, el hecho de decir que la Biblia es aburrida, la persona no sabe lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? Otra cosa que dice, ¿por qué decir que la Biblia usa lenguaje obsceno? Obviamente cuando se dice lenguaje obsceno, no quiero decir que usa maldiciones o que usa palabras de tono alto, ¿verdad? Que no se deben decir. No, cuando digo obsceno me refiero a que la Biblia no tiene ningún problema en mostrar todas las obscenidades causadas por el pecado. Aquí le van unos ejemplos. Pensemos en la muerte de Cristo como lo más obsceno en la humanidad. Jesús se hace hombre para habitar entre nosotros. Jesús se identifica como Dios mismo, es decir, el Dios, el creador del cielo y la tierra, se hace hombre y entra en su creación. No solo eso, la gente, sus mismas personas, su misma gente lo rechaza y lo entregan a un imperio como si fuera un criminal. Es condenado, es torturado y finalmente el Hijo de Dios, el creador del cielo y la tierra y todas las cosas, es colgado vilmente en una cruz. Ahora dígame usted, ¿a poco eso no es algo obsceno del hombre? Colgar al Hijo de Dios como un criminal. La Biblia no tiene problema en mostrar el pecado del hombre. ¿No tiene problema? Cuando David peca, que va el profeta y le cuenta la historia del rey que se aprovecha de la persona, le mata a la oveja. David se pone todo enojado, no, que lo maten. Y ¿qué le dice el profeta? Bueno, no, estoy hablando de ti. ¿Qué hace David? Se arrepiente. La Biblia no tiene problema en mostrar la humanidad de los hombres. Entonces, cuando me refiero a que la Biblia usa un lenguaje obsceno, es de que la Biblia dice las cosas como son. No trata de esconder nada. Por otra parte, tenemos otros libros. Por ejemplo, si usted lee el libro del Mormón o la historia de los mormones, cuando se refieren a José Smith, usualmente tratan de poner lo bueno. De hecho, hay historias o comentarios sobre él donde lo ponen como una persona culta, una persona que se la pasaba estudiando la Biblia. Entonces, usualmente cuando algo es falso, se tratan de mostrarle lo bueno, ¿verdad? No le muestran lo malo. La Biblia no tiene problema con eso. La Biblia dice las cosas tal y como pasaron. Entonces, la Biblia, al menos dentro del cristianismo bíblico, la Biblia está en una religión que no es esotérica, es decir, que no es para los pocos, no solamente para que algunos la puedan entender o interpretar.
Tampoco el cristianismo no usa simbología mística, es decir, de que si ves este símbolo y te fijas aquí y tiene esto, o sea, la Biblia no hace esas cosas. Sí, la Biblia hace sombras, por ejemplo, de los sacrificios en el templo, que todos reflejaban a lo que iba a ser Cristo en la cruz, pero eso es explicado en el Nuevo Testamento, no es que se queda en el aire y nadie sabe qué pasó, eso es explicado después. La Biblia no se requiere poder espiritual especial o que sea necesario para entender. Es decir, todos los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, es el mejor o la mejor persona para explicar lo que ha inspirado. Entonces, no es como otros libros. Por ejemplo, José Smith, de los mormones, él tuvo que traducir las tabletas, ¿verdad? Detrás de una cortina, usando un sombrero y unas piedras para poder traducirlo. Y nadie vio nada. En el caso de Mahoma, él recibió revelaciones, pero nadie vio, nadie supo, él solito. La Biblia no. La Biblia no necesita este tipo de interpretaciones, ¿no? Cualquier persona nacida de nuevo, con el Espíritu Santo, puede leer la Biblia y estudiarla. Ahora, la Biblia tampoco, como mencionamos, no es para unos cuantos, es para todos los cristianos. Entonces, dice, en mis notas puse, la Biblia nos dice cosas tan profundas, la Biblia no dice cosas tan profundas o extra difíciles como para llegar a la conclusión de que es aburrida o que no hay posibilidad de poder entenderla. No dice cosas como aplaudir con una mano, por ejemplo. Es decir, la Biblia no dice cosas que son sin sentido. Imagínese aplaudir con una mano. No es aplaudir, ¿verdad? La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia habla de Dios en patrones llenos de verdades increíbles. Algunos son difíciles, pero no son afirmaciones sin sentido que solamente la persona con mayor revelación o unción pueda entender. ¿Cuántos de ustedes se han topado tal vez con personas o comentarios que dicen, esta persona me explicó este pasaje porque tiene más unción? ¿Verdad? O comentarios así. No es que la persona tenga más unción, no es que un cristiano tenga más unción que otro cristiano. Juan dice que nosotros tenemos la unción del santo. Vuelvo a repetir, cualquier persona verdaderamente nacida de nuevo, redimida por la sangre de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Eso abre la oportunidad a las personas para que puedan estudiar la palabra de Dios, hablando de los cristianos. Claro, toma tiempo, toma dedicación, toma años, pero está ahí. No es de que necesitas ir subiendo niveles y ya cuando llegues a ese nivel, entonces ya puedes. No, es algo que va gradualmente. Entonces, si no es por falta de tiempo, si no es porque no entendemos, si no es porque sea difícil, entonces, ¿por qué no estudiamos la Biblia? ¿Quieren que les dé la respuesta? Esta respuesta es secreta. Aquí les va. ¿Listos? Háganme así si están listos. Va. Tomen nota porque esto les va a reventar la cabeza. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿O por qué no la estudiamos? ¿Listos? Ahí va. Si usted se rió, mejor apague su cámara porque se va a descubrir. De hecho, ya me reí hasta yo. Esto es una verdad. No la leemos, mucho menos la estudiamos, por flojera. ¿A cuántos se les hace más fácil irse a la aplicación? Órale, le ponemos tocar o reproducir. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 2. ¿Verdad? Es más fácil. Aunque tarde, es más fácil. La gente, por naturaleza, es floja. Simón, ¿dónde dice eso en la Biblia? Qué bueno que me pregunta. Pensemos. ¿Sí o no es más fácil que crezcan hierbas malas a cortar el pasto
cada 3, 4 días y que se mantenga bonito y verde. Es más, les voy a dar un ejemplo, hasta yo mismo me voy a delatar. Compré esta plantita, es un cactus, no necesita agua, pero ya se me está secando. Esta cosita, o sea, requiere constancia, requiere cuidado, que la saque afuera, que tome solecito o que esté afuera, ¿no? Y se me está secando. Acá tengo otra, ya me estoy descubriendo, perdón. Acá tengo otra plantita, me la regalaron bien bonita, es sábila, pero hay que estarla podando, ahora ya no tiene forma de nada, ahí le salió esta plantita que no sé ni qué es. No me vaya a decir, esta es una pregunta retórica. ¿Por qué cree que está así la planta? ¿Por flojo? No, tranquilos, tranquilos. Por flojera. Entonces, otra, es más fácil es más fácil llevar el auto por el auto lavado automático que tomar una cubeta, jabón, una esponja y quitarle a mano toda la suciedad. Más fácil pagarle a alguien, no, ¿sabes qué? Hazlo tú, a ti te queda mejor, ¿no? Otra, es más fácil dejar el carrito al lado del auto que ir a ponerlo donde va después de los abarrotes. No se rían porque ya me... ya. ¿En qué nos metimos? Es más fácil comer que preparar la comida. Ahí me declaro totalmente culpable. Entonces, el hombre por naturaleza no quiere hacer las cosas. Por flojera. Y la culpa la tiene Adán. Por culpa de él hay que estar trabajando la tierra. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Cuántos de ustedes aquí han leído la Biblia completamente, de principio a fin? Por lo menos una vez. Si usted la ha leído, buena. ¿Cuántos de ustedes la han estudiado completa de principio a fin? Muy bien. Si usted está en ese segundo grupo, es un grupo muy pequeñito. No lo tome para presumir. Dele gracias a Dios. Pero, por ejemplo, el año pasado hicimos esta serie que se llama La Biblia en Contexto, y el propósito era leer la Biblia en un año con lecturas diarias. No es usualmente de que lees Génesis del 1 al 3, no. Se tomaba el libro de Juan, el libro de Hechos y el libro de Apocalipsis. Y hagan de cuenta, vamos a estudiar Juan 1 del 1 al 8. Esa era la lectura principal, pero en la semana leíamos Génesis, leíamos Reyes, leíamos Apocalipsis, leíamos de toda la Biblia. Al final del año íbamos a leer toda la Biblia y la íbamos a leer en contexto. Es decir, íbamos a leer el verso principal y cómo la Biblia apoyaba ese verso, y cómo todo estaba en unión. Entonces la meta era hacerlo en 12 meses. Por alguna razón nos tardamos casi 20 meses en esa serie. Cuando empezamos éramos casi 60 personas y al final terminaron aproximadamente de 10 a 15. Muchos de ellos no habían leído su Biblia completa a pesar de tener varios años de cristianos. Por otra parte, había personas recién convertidas que tomaron el reto y aguantaron hasta el final. Y aquí le va un dato bien interesante. Walter Martin era un apologista de los años 70, 80, por ahí era más fuerte en su tiempo, pero él dice algo bien interesante y es relación a los testigos de Jehová y el cristiano. El cristiano promedio es desarmado por un testigo de Jehová en los primeros 15 a 30 minutos de una conversación. ¿Por qué? Porque el cristiano no conoce su Biblia, mucho menos sabe por qué cree lo que cree. Y esa es la triste realidad. ¿Cuántos de aquí, en su mente, cuando toca la puerta el testigo de Jehová o el mormón, se esconden? ¡Shh, no haga ruido! No hay nadie. ¿O cuántos abren la puerta? Oh, pásale. Justamente quería platicar contigo sobre Juan o no. De los que levantaron la mano, pasaron automáticamente. No se cree. No, pero muchas veces no hacemos eso porque no conocemos
la Biblia. Entonces, aquí les va esta frase que se me hizo genial del señor Cotton Mather, que dice: la ignorancia es madre no de la devoción, sino de la herejía. El hecho de que tengas pasión o que seas devoto a algo no te hace brillante. La ignorancia no es madre, perdón, no de la devoción, sino de la herejía. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Sí? Ok. No me dijeron hasta cuánto tengo, así que si me paso, me dicen. Entonces, aquí les va unas bases bíblicas para estudiar la Biblia. Apenas estamos en el intro. Son de esos intros que tardan como 3 series, ¿no? Aquí les va. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Perdón, se me fue aquí. Luego continúa en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las abrirás en los postes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Simón, ¿qué tiene que ver esto con estudiar la Biblia? ¿Cómo es esto una base bíblica? Bueno, escucha, Israel, el Señor uno es. ¿Qué dice Jesús? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres, ámalo. Y después Jesús agrega: y con toda tu mente. ¿Cómo amamos al Señor con toda nuestra mente? Estudiando su palabra. Y no solo eso, dice, estas palabras, los mandatos que te da Dios, la Biblia, estarán en tu corazón, y diligentemente no solamente son para ti, se las vas a enseñar a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Cuando vayas a comprar leche con tus hijos, ahí vas a hablar sobre ellas. Cuando salgan de la escuela y te digan un problema, ahí vas a hablar sobre ellas. Cuando regañas a tu hijo, ahí vas a hablar sobre ellas. Dice, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, no se trata de hablar de la Biblia casualmente, como un comentario. Se trata de ser, se me fue la palabra. Se trata de hacerlo a propósito. Intencional. Intencionalmente, muchas gracias. Constantes. Exacto, entonces se habla en todo tiempo. Algo que me gusta de mi trabajo es que mi jefe es testigo de Jehová. Entonces eso es práctica todos los días. Cada vez que se presenta la oportunidad, yo trato de hacerle preguntas para abrir ese tema. Especialmente cuando él se me acerca y me pregunta: Simón, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Mira, enseñé sobre esto y esto y esto. ¿Qué piensas tú? Y ahí hablar y poco a poco evangelizarlo. Pero hay que hablar en todo tiempo. Hay que pensar en la palabra de Dios, hay que practicarla, hay que enseñarla a nuestros hijos a todas horas, hay que recordarnos la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro primer pensamiento al levantarnos y nuestro último pensamiento a dormir. ¿Cuántos hacemos esto todos los días? Es retórica, ¿verdad? No tiene que levantar la mano. Entonces, esa es la primera base bíblica. La segunda la da Pablo a Timoteo y dice de la siguiente manera: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces,
Vamos a hacer un pequeño estudio expositivo sobre esto. Persiste en las cosas que has aprendido. La palabra aquí, persistir, no se trata de solo venir a las escrituras cuando necesitemos algo. Cuando hayamos hecho algo, no sé qué hacer, voy a la palabra de Dios para que... No. Se trata de hacerlo en todo tiempo. Persistir habla de continuidad, habla de seguimiento, habla de perseverancia en todo el tiempo, no importa las situaciones, todos los días. Eso es uno. 2. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación. Sabiduría aquí no es en el contexto de ser inteligente ni de saber muchas cosas, sino el hecho de proveer la habilidad de vivir una vida que agrade a Dios. Un ejemplo de esto es Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Las personas pueden tener conocimiento sin tener sabiduría. La Biblia provee esta sabiduría con respecto a la salvación. Pablo está diciendo que las Escrituras proveen la sabiduría que nos lleva a cumplir el propósito de Dios a nuestras vidas. Simón, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Con mis hijas hablo mucho sobre algunos temas, especialmente la mayor que está terminando la preparatoria, high school que le llaman aquí, y ella en su mente está preocupada, dice, es que yo quiero estudiar esto, pero no sé si va a afectar, o sea, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere a mi vida? Entonces, algo práctico que le digo, lo que vayas a hacer, hazlo primero para la gloria de Dios. Y también asegúrate que lo que quieras estudiar no intervenga o no sea algo contrario a lo que Dios ha expresado en su palabra. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tal si yo quiero ser ladrón? Sí, pero la Biblia dice que no debo robar, ¿no? Pues, está claro, ¿verdad? Entonces, la Biblia provee la sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios y para agradarlo. Tercer punto. La Biblia es inspirada por Dios. Esta sección ha sido básicamente blanco de innumerables volúmenes al respecto, pero me gusta cómo es la traducción en inglés porque dice que es breathed out. Cuando se dice breathed out, quiere decir cuando hablas de exhalar. No es cuando inhalas, sino cuando expiras. Es algo que sale, ¿no? No es el aire que entra, es eso que sale. Entonces, si lo leemos bajo este término, podemos decir la palabra de Dios o las escrituras son expiradas por Dios. Es directamente Dios hablándolas. Y esto creo que le da mucho más peso a las escrituras. Entonces, el punto es que la Biblia es directamente de la boca de Dios, el autor supremo. Por eso Pablo insta a Timoteo a persistir en ellas. ¿Ya ves que le dice? Persiste en ellas. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando. Hay una frase que me gusta mucho de Justin Peters. Él es un apologista cristiano y él dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Léela en voz alta. Es Dios mismo hablándonos. No solo eso, Pablo continúa, también es útil para enseñar. Más que conmovernos con las historias que encontramos en las Escrituras, la labor es instruirnos a nosotros mismos y a los que la leen y la estudian. También me gusta mucho cómo dice en inglés, dice profitable to teach. La palabra profitable quiere decir como algo que es valioso. Cuando en inglés se menciona profits, o los profits de un negocio quiere decir las ganancias. Entonces, se está dándole como un valor alto a las escrituras. Dice que al enseñarla te produce ese valor o esa ganancia, ¿no? Entonces, también dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No para aventarle la Biblia a los demás, ¿no? A nosotros mismos primeramente. Como humanos caemos, cometemos errores. Cuando pecamos especialmente, necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios.
Y finalmente, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cómo vivir para Dios? ¿Quieres llegar a ser esa persona que fuiste diseñado para ser por Él? Estudia la Biblia. No solo eso. Todos, que si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos son teólogos? ¿Quién levantaría su mano? Bueno, aquí en el cuadrito no veo muchos. A ver. No veo manos, uno que otro. Ok. Aquí le va otra. ¿Cuántos son apologistas? Apologistas son los que... Apologista viene de la palabra apología, que es dar una defensa racional de la fe. Es decir, cuando alguien te pregunta por tu fe o por qué crees y das esa respuesta, eso es una apología, es una defensa. Entonces, cuando tú hablas con un testigo de Jehová y les dices que Jesús es Dios, ahí estás dando una apología. Entonces, ¿cuántos de aquí se consideran apologistas? No veo muchas. Aquí les va algo, esta es una verdad que creo que todos debemos abrazar firmemente. ¿Listos? No, esa no era. Esta. Todos somos teólogos y apologistas. En el momento en que tú confiesas a Cristo como Señor, en el momento que naces de nuevo, automáticamente te haces apologista y teólogo. No me vayan a aplicar las preguntas que les enseñé. ¿Qué quieres decir con eso? Ya. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Teología se refiere a los pensamientos de Dios, o es pensar acerca de Dios. Apología o apología quiere decir dar una defensa. Si yo quiero como cristiano conocer más a Dios, tengo que practicar la teología, porque la teología me va a ayudar a conocerlo. La apología o la apologética me va a ayudar a defender o a dar una respuesta racional de por qué creo las cosas. ¿Cierto? Simón, ¿por qué eres cristiano? Porque Cristo murió por mis pecados en la cruz. ¿Tienes evidencia? Ahí entra la apologética. Oh, sí, tenemos los escritos de Josefo, tenemos historiadores, tenemos bla, 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 bla. Todos los cristianos deben hacer eso. Simón, pero no, yo no estoy calificado. Pedro era un pescador, el oficio más bajo en ese tiempo, y sin embargo es el mismo Pedro que dice en 1 de Pedro 3:15, santifiquen a Jesús como Señor en sus corazones, proveyendo una defensa ante cualquier persona que pida una razón de la esperanza que está en ustedes. Entonces, si Pedro, siendo un pescador, lo pudo hacer, cuanto más nosotros. Entonces, el simple hecho de hacernos estas preguntas, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Ya nos da indicios de que somos teólogos. ¿Cuántos de ustedes, cuando promocionaron esta clase y se les dijo que Simón Villalobos le iba a enseñar, cuántos tuvieron curiosidad? Simón Villalobos, ¿quién es este? ¿Cuántos fueron a buscar por ahí? ¿Quién será este señor? Y posiblemente encontraron cosas, ¿verdad? Pero por lo menos llegaron a la conclusión, quiero entender, de que por lo menos es cristiano, ¿verdad? Al menos eso es lo que espero que hayan visto, donde quiera que hayan visto. Pero solamente información. Una búsqueda en Google y a lo mejor después de 5 resultados ahí les salgo, ¿no? Pero Simón Villalobos solamente saben algo de él, no lo conocen. Ahora, ahorita que ya estamos en clase, ya están conociendo un poco más de Simón. Es igual con Dios. No puedo conocer a Dios si no estudio su palabra. No sé qué le gusta, no sé qué no le gusta, no sé qué cosas quiere que haga, pero Él ya nos dio todo en su palabra. Aquí veo a Daniel que tiene la manita levantada. Dime, Daniel. No, usted había preguntado a quién empezó a buscar sobre usted. Ok. Excelente. Era eso nomás. Bueno, los que lo hayan hecho, espero hayan encontrado lo que buscaban. Sí, no, gracias a Dios.
Entonces, necesitamos abrazar estos términos. Somos teólogos y somos apologistas. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la Biblia y nos vamos a dar cuenta de que somos estas dos cosas. Ahora, la Biblia también se puede ver como la revelación de Dios, es decir, el carácter, atributos, sus pensamientos, sus planes. Dios mismo se ha dado a conocer por medio de su palabra. Ahora, quiero pintarles un cuadro, a ver si puedo lograr el punto. Dios, el creador del cielo y la tierra, el que con solo su palabra las galaxias vienen a existir, de la nada sale todo, el sol, los planetas, todos girando, todos son consistentes, no hay cambios. Por causa de eso, las matemáticas no cambian. Por causa de Dios, la física no cambia. Sabemos qué va a pasar, podemos predecir cosas, solo porque Él es consistente, solo porque Él no cambia. Dice Colosenses que Él sostiene todas las cosas en existencia. ¿Qué pasó acá? Ahora, ese Dios no solamente nos creó, sino que Él tomó forma de hombre, entró en su creación para que nosotros podamos regresar a Él. ¿A poco eso no es interesante? ¿A poco eso no es maravilloso? No solo eso, yo que cometió una infracción, que yo debía haber sido muerto, no, Él tuvo compasión, tomó mi lugar, pagó el precio y solamente tengo que poner mi fe en Él. Por eso estudiamos la Biblia, porque queremos conocer al Dios que dio todo por mí. Por otra parte, hay personas que dicen, no se trata de estudiar, se trata de practicar nada más. De hecho, hace unas semanas alguien me dijo, deja de enseñar la Biblia y solo practícala. Ok, o sea, no puedes dejar uno y hacer otro. Van en conjunto. Necesito estudiar la teoría, necesito estudiar la Biblia y llevarla a práctica. Las verdades contenidas en las páginas de la Biblia no deben quedarse allí, deben de ser practicadas. Otra parte, hechos, no sentimientos. El cristiano sensible, o los cristianos sensibles, aquí se me fue una N, perdón, piensa que no debe estudiar las escrituras porque ya saben la voluntad de Dios por medio de sus sentimientos. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo no necesito la Biblia, el Señor me da un sentir. Por otra parte, el profeta dice que el corazón es súper engañoso, malvado, no hay quien lo entienda. Entonces no podemos confiar en nuestros sentimientos ni en nuestros corazones. Aquí les va algo para ayudarles a entender el concepto. Los mormones tienen una página o una, no sé si se los puedo enseñar. En el libro del Mormón hay una sección que la Biblia no es solamente su libro sagrado, tienen la Biblia, el libro del Mormón y tienen otros. Esta sección es de las Doctrinas y Convenios 9:8 y dice lo siguiente. Pero aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarte si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Aquí la traducción está mala, pero básicamente está diciendo, lee el libro del Mormón y pregúntate si es verdad. Y yo, dice Dios, te voy a hacer sentir que está bien. Si sientes ese ardor en tu pecho, quiere decir que el libro del Mormón es verdad. Yo no sé ustedes, pero he leído libros que me hacen sentir así. Se siente como ese ardor, se siente bonito. Pero son libros de ficción. El hecho de que yo sienta algo no quiere decir que sea verdad. Por eso digo, hechos, no sentimientos. Muchos toman decisiones importantes basados en un sentir. Y Simón, ¿qué hiciste en qué pasó con lo que me contaste? ¿Lo hiciste? Sí, vieras que tomé la decisión y siento paz en mi corazón. Creo que Dios lo aprobó.
Pero ¿qué tal si se trata de dejar a mi esposa y mis hijas? ¿Solo porque sentí bien? No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Lo que Dios unió, nadie lo separe. ¿Verdad? Entonces, no se trata de sentimientos, se trata de hechos, se trata de un estándar objetivo. En este caso es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber qué quiere Dios que yo haga? Necesito ir a su palabra y ver qué es lo que Él ya ha dicho. Hoy en día hay muchas personas que dicen, mi brújula moral me dice que lo haga así. Interesante concepto, pero ¿en qué se basa tu brújula moral? Especialmente aquí en Estados Unidos, con lo que está pasando de las elecciones y los dos partidos. El partido de la izquierda se basa mucho en emociones, en justicia por todas las personas, en igualdad y todo eso. Entonces yo les digo a mis hijas, tengan cuidado, no se trata de cómo se siente, se trata de un estándar. Y nuestro estándar es la palabra de Dios. Ese no cambia, ese sigue igual. Si está en contra de la Biblia, no podemos apoyarlo, no importa cómo me sienta. Entonces, eso quiero decir con hechos, no sentimientos. Pablo en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sean maduros. Romanos 11:25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión. No se trata de mí, no se trata de mis sentimientos, se trata de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Mediante el estudio de su palabra. En inglés, la versión de Romanos 11:25, en vez de decir, no quiero que ignoren este misterio, Pablo les dice, no quiero que sean ignorantes. O sea, es como más fuerte todavía. Entonces, la felicidad nunca va a ser encontrada mientras permanezcamos ignorantes en la palabra de Dios. Puede que encuentres felicidad momentánea, pero cuando estudias la palabra de Dios vas a ser lleno completamente de esa felicidad que solamente Dios te puede dar. Nuestro deber, ya para ir terminando, si no fuera importante estudiar la Biblia, ninguno de ustedes estaría tomando esta clase. Si la estamos estudiando, o si no la hemos estado estudiando como debemos todos, incluido yo, pedir perdón a Dios y empezar a hacerlo ya. Entonces, ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, si va a hablar, levante su manita así como lo hizo el hermano, y para responder si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? ¿O me entendieron todo? ¿O no se entendió nada? Bueno, en lo que se animan, déjame checo acá en Facebook. Bueno, Apocalipsis 1:3, aquí parece que lo corrigieron. Bueno, déjame checo el chat. ¿Se puede grabar? Sí, sí se puede. No, pero eso no es relacionado, perdón. Pastor. Dígame. Con respecto a lo que usted decía, como que es muy criticado también cuando uno decide estudiar la Biblia o decide, por ejemplo, en este caso, estudiar teología o hacer un seminario. Es como que parece que fuera entre el pueblo, ¿no? Entre los hermanos. No sé si es celo la palabra o cuál es el término para utilizar, en el que se dice, por ejemplo, me ha pasado a mí, pero no es tanto conocer, no es tanto estudiar, sino es más revelación que tenés que tener en oración por el Espíritu de Dios. Entonces es como que, porque la misma Biblia dice, el conocimiento envanece.
Entonces por ahí todos quieren ser Pablo, 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 y ninguno quiere ser Cristo. Ok, para que me vayan conociendo, usualmente cuando me hacen preguntas trato de ser lo menos subjetivo posible. O sea, trato personalmente quitar mi opinión. Cuando es mi opinión, sí les digo, esto es lo que pienso y destrozan. Pero trato de ser objetivo. Pienso que las personas que dicen que se deben de basar en revelaciones o cosas así, pienso que el problema empieza en que no han estudiado la Biblia. Entonces, cuando no se estudia la Biblia, uno puede caer en ese error. Por ejemplo, este aquí ya es opinión con comentario personal. Antes asistía a una iglesia donde el pastor tenía estas revelaciones, ¿no? O estas inspiraciones. Y obviamente yo no estudiaba la Biblia a profundidad y, no, pues si Dios le dijo, debe de ser. Cuando yo empecé a estudiar las escrituras y empecé a meterme más, es donde empecé a descubrir cosas y empezaron a haber problemas teológicos. Y ahí es donde yo tuve que tomar una decisión. ¿Le creo a él o le creo a la palabra de Dios? Entonces, esa es la diferencia. La palabra de Dios siempre tiene la autoridad sobre mis revelaciones o sobre mi opinión. Si se contradice, entonces posiblemente Dios no se lo haya dicho. Hay una frase o una cita, recuerdo quién la mencionó, pero básicamente dice, si alguien te da una revelación de parte de Dios y no está en la Biblia o se contradice, descártala. Si alguien viene con una revelación y la Biblia lo apoya, descártala, porque ya Dios lo dijo. Entonces, eso es para enfatizar algo. La Biblia es la autoridad. Obviamente, si nos vamos a revelaciones, Mahoma tuvo revelaciones, José Smith tuvo revelaciones, la organización de los Testigos de Jehová recibe revelaciones, y si estudiamos la historia de los Testigos de Jehová, vemos que las revelaciones cambian. Por ejemplo, los mormones antes de 1978 no podían darle el sacerdocio a los hombres de raza negra. Después de 1978, que hubo un problema aquí en Estados Unidos con los derechos civiles, entonces ya Dios cambió de opinión y les reveló que ahora sí podían. Entonces, si somos consistentes, vemos que no es Dios el que les daba esa revelación. Entonces, esa sería mi respuesta. Y con respecto a eso que le decía, pastor, de que, por ejemplo, ¿no? Yo recibo esa crítica de que como que queremos ser Pablo y no Cristo, o sea, porque Cristo, más vale que es una mala interpretación y no es bíblico lo que dice, ¿no? Pero es una pregunta que siempre lleva una, no sé si una acusación o cómo es, pero es como que siempre ahí hincando en eso, de que los cristianos, muchos, queremos estudiar la palabra, o sea, ser como Pablo y no como Cristo. ¿Me entiendes? Con respecto a eso. Fíjate, aquí va otro, esta es una respuesta ahora sí bien subjetiva. Hace tiempo salí con mi esposa a comer alitas y vimos a un señor que estaba feliz trabajando, pero tenía un problema de discapacidad. Y estaba así medio incómodo, pero estaba feliz, sonriendo y me llamó la atención. Y desde que estábamos ahí, cada vez que pasaba, no lo miraba como crítica, sino me llamaba la atención lo contento que estaba. Total, pagamos, nos fuimos y empezó ese sentir, ¿no? Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Como que sentí orar por esta persona y le dije a mi esposa, ¿y te imaginas qué increíble sería que Dios lo sane? Que Dios le quite esa enfermedad enfrente de ese restaurante lleno y todos se conviertan. Y me dice, ¿nos regresamos? Y ahí fue como que, no sé. Y yo le dije, es que yo quiero ser como Pablo. Yo quiero hacer las cosas que hacía Pablo. Y tenía eso en la cabeza por mucho tiempo. Después, cuando orábamos en las noches, yo le decía a Dios, yo quiero ser como era Pablo, bla, 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 bla. Pero finalmente llegué a una conclusión. Quiero ser como Pablo, pero no quiero tomar el tiempo
para estudiar y conocer a Dios. Pablo no era cualquier persona. Pablo estudió con Gamaliel desde los 12 años. Pablo estaba Gamaliel y luego estaba Pablo. Aquí se llama en inglés el Attorney General, en español sería como el fiscal. Él es el que se encargaba. Le pregunté a una persona que está aquí en el ejército y básicamente él sería como el equipo especial que va a hacer el trabajo difícil, ¿no? Como los que entraron a la casa de Bin Laden. Dice, Pablo era uno de esos, era de los más altos que iba a hacer ese trabajo. O sea, era un hombre preparadísimo. ¿Cuánto tardó? Posiblemente 30 años en llegar ahí. La gente quiere ser como Pablo, pero no quiere estudiar la palabra ni conocer a Dios. Yo creo que ese es el problema. Entonces, no está nada, o sea, Pablo dice, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Pero Pablo está diciendo, al final, Cristo es el ejemplo. Debemos de ser como Él. O sea, cualquiera de los dos está bien alta la barra, porque todas las cosas que hizo Pablo está difícil, ¿no? Pero el punto es debemos de ser como Cristo. ¿Alguien más? A ver, hermana, no me sale aquí su nombre, pero la que levantó la manita. Marisa. Marisa, gracias. Profe, le quería hacer una consulta. Usted hablaba hoy en cuanto a los testigos de Jehová y todo eso. Ahora, ¿está bien de que, por ejemplo, nosotros conociendo la verdad, le enfrentemos, o sea, no en discusión, pero sí poniéndole la verdad en la charla, o sea, charlando y diciéndole, mira, a mí me parece, en mi Biblia dice esto? Aquí te voy a dar dos pasajes acerca de eso. Uno, 1 de Pedro 3:15, les leí la primera parte. Santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo, incluido el testigo de Jehová, que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y aquí está la palabra clave. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, con respeto. Ama a la persona antes de... Porque recuerda, cuando hablamos con alguien de secta, en el momento en que le dices, tú estás mal, le estás destrozando toda la vida. Especialmente los testigos de Jehová. Cuando un testigo de Jehová deja la organización, son exiliados de su familia, no los pueden ver nunca más, igual los mormones. Entonces, no se trata de destruirles la fe, se trata de llevarlos a los pies de Cristo. Cuando el Espíritu Santo los convenza, cuando estén listos de salir, ahí van a decir, ¿es Cristo la verdad o seguir una burbuja de mentiras? Entonces, esa sería una. Y la otra sería en Mateo 28. Y aquí te va. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. La pregunta es, ¿están incluidos los testigos de Jehová? Sí, creo que sí. Todos. Todos los que no son cristianos caben dentro de esa categoría. Musulmanes, mormones, católicos, santeros, todos. La palabra clave con mansedumbre y reverencia o humildad. Gracias, profe. De nada. Dígame, hermano Renor. Buenas noches, pastor. Un saludo desde La Paz, Bolivia. ¿Me escucha? Sí, pero se corta de repente. Bueno, a ver, lo que yo quiero preguntarle es, dentro de los cristianos evangélicos, existe últimamente, o siempre ha existido, mucha divergencia en el estudio escatológico de los últimos tiempos, especialmente en el arrebatamiento, si es pretribulacional, posttribulacional, o después el amilenialismo, postmilenialismo, todas esas cosas. ¿Por qué usted cree que no se han podido, o sea, los eruditos bíblicos y exegetas hasta ahora, no se han podido
poner de acuerdo en este aspecto, especialmente aspecto escatológico. Ok, déjame ver si entendí la pregunta porque no se escuchaba muy bien. Básicamente me estás preguntando por qué no se han puesto de acuerdo en cuanto a la escatología. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no se han puesto de acuerdo? No tengo la menor idea. O sea, sabemos que hay varias escuelas. Están los dispensacionalistas, los pretribulacionales, posttribulacionales, amillennials, en todos estos grupos. Y cuando yo enseñé Apocalipsis, lo enseñé desde una postura post-tribulacional. Y de hecho, tuve una conversación con un amigo mío muy cercano que él es judío, pero él, judío mesiánico, pero él cree en un rapto pretribulacional. Él dio sus razones, él dio las mías, yo di las mías. No, en realidad hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que cada quien está por su parte, pero ambos tenemos algo en común. Y eso creo que todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo en Apocalipsis. Así como Cristo se fue, así volverá un día. Eso es lo más importante. Que Cristo, así como los apóstoles lo vieron ir, así va a regresar. Ahora, desde una perspectiva egoísta, aunque soy post-tribulacionista, por mí que regrese antes de la tribulación. O sea, yo no quiero que me persigan y me maten, por decirlo así. Pero si tengo que pasar por eso, gloria a Dios. Lo importante es esperar su regreso y estar listo, no importa cuándo sea. Entonces, hay cosas que en la teología hay cosas que son principales, que no son negociables. La deidad de Cristo, la Trinidad, la personalidad del Espíritu Santo, que es Dios. Hay cosas que no son negociables, no cambian. Pero hay cosas que uno las puede aceptar, como por ejemplo, que si me tengo que bautizar en un río, en una piscina, con agua que corre, con agua que se queda, o sea, Jesús dice, bautízalos, ¿no? Ya vemos que cuando Felipe estuvo con el eunuco, o sea, ahí en el charco, ¿no? Hay cosas que son secundarias. Como por ejemplo, en Apocalipsis hay manuscritos que el número de la bestia no es 666, es otro. Creo que es 626 o 696, algo así. O sea, pero en ningún credo vas a encontrar, creemos que Jesús es Dios y que el número de la bestia es 666. O sea, no, es secundario, ¿verdad? Hay cosas no negociables que son las importantes y hay cosas secundarias donde puede haber diferentes opiniones. Gracias, pastor. Okay. Hermano Daniel, ¿tiene la mano levantada? Buenas noches, profesor. Sí. ¿Me podría dar un panorama más o menos sobre la iglesia adventistas? Conocemos, ya, por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones, que son los que más se ve en la actualidad, pero los adventistas pasan como desapercibidos, pero como que están inundando la tierra también. Sí, ahí te voy a ser honesto, no he hecho un estudio tan profundo como para dar una respuesta ahorita. Si me permites, me gustaría investigar más sobre el tema y quizá lo puedo comentar en la próxima clase. Ok, se la repito la semana entrante. Okay, muchas gracias. Profe, ¿examen? ¿Hay esto? Qué bueno que me preguntan. Hablando con el hermano que me contactó para esta clase, como les digo, es la primera vez que lo hago con ustedes. Todavía no estoy familiarizado con el formato, pero él me dijo que les iba a dar más información acerca de las tareas o preguntas o las cosas que tengan que llenar. Así que, como quiero yo hablar con él y para ponernos bien de acuerdo y estar en una misma página, y si él no les dice en la semana, posiblemente la próxima vez que nos veamos yo les dé más información. Gracias. Ahí Buenas noches. Un hermano. Gracias, hermano Nelson, me parece que era esa adventista. Ok, perfecto, gracias. Buenas noches. ¿Sí? Quería decir algo respecto a lo que estabas diciendo antes, respecto a una vez estaba leyendo un libro. Ese libro, nos mandaron a leer un libro que es cómo leer un libro. Ajá. Y cuando empezamos a leer el libro de cómo leer un libro, decía que cuando uno lee un libro es la comunicación directa entre el autor y el escritor.
Y entonces el escritor es el Espíritu Santo y el autor es Dios. Quería solamente decir eso, es fascinante. Aún no dimensionamos lo que es la palabra, pero es segura. O sea, la revelación está ahí en la palabra. Y sí hay muchas personas que pueden pensar que no se debe estudiar, pero sin el estudio es imprescindible. Allí es absolutamente todo. Y lo más fascinante, por decir, utilizar ese vocablo, es esa comunicación directa que yo tengo con Dios. Es como en el mar. Cuando uno está en el mar y nada o hace actividades en la superficie del mar, pero cuando a la profundidad del mar encuentra muchas más cosas, ¿sí? La palabra Dios quiere llevarnos a esa profundidad. Y como empezaste de una forma sencilla, pero también escudriñándola. Pienso que la palabra no se debe leer sino escudriñar. Y hay veces que nos quedamos en un solo verso y allí no podemos pasar hasta que Dios, el Espíritu Santo, nos revele lo que está allí. Muchas gracias, quería solo decir eso. Claro, sí, excelente comentario. La mejor forma de crecer en nuestra vida espiritual es estudiando la palabra de Dios. El mejor maestro, el Espíritu Santo. Y obviamente también Dios ha puesto maestros, ha puesto a sus pastores locales, o los que son pastores los ha puesto ustedes para edificación de la iglesia. Entonces, una pregunta más antes de irnos. ¿Quién se anima? ¿Yo? Dale. Por acá, profe. Sí, hola. Tengo una consulta. Me quedó una inquietud con respecto a unas diapositivas que estuvimos viendo acá en la clase. Ajá. Había una que tenía por título Bases Bíblicas para Estudiar. No sé si debía haber hecho la pregunta o no, porque no sé si al decir Bases Bíblicas para Estudiar hay alguna tarea en relación a eso, o es un título... No, usualmente van a notar que en mis presentaciones hasta mero arriba está como el tema principal, abajo está el subtítulo y luego van a ver como diferentes comentarios o cosas. Ahora, yo voy a tratar de hacerles llegar esta presentación PDF. Obviamente no tengo el email de todos, así que se lo voy a dar a la persona encargada. Pero básicamente van a recibir el PDF con las notas que yo usé para la clase. O sea, son como mis notas personales que puse. Entonces, ahí... Pero en cuanto a las tareas, hasta donde tengo entendido, ellos por ahora van a encargarse de las tareas. Pero no me cites en eso, mejor espera más información de ellos. Ok. Ok. Bueno, espero que haya respondido a todas las preguntas. Al igual, creo que lo están poniendo en Facebook. Si tienen más preguntas, las pueden escribir en Facebook. Aquí donde se está transmitiendo y yo puedo tratar tal vez de responderlas más tarde. Pero antes de irnos, me gustaría dejarlos con un verso para meditar acerca de lo que estamos viendo. Y esta es la versión traducción lenguaje actual, así que no se me vaya a espantar, simplemente la escogí porque es más fácil de entender. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a aquellos a quienes aman su palabra y a quienes la estudian día y noche. Estas personas son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Hermoso, hermosa palabra. Gracias, profesor. Así que los animo a que sigan estudiando. Espero verlos la otra semana y los dejo con una oración. Padre, te doy gracias en esta noche primeramente por tu palabra y por el privilegio, el honor que nos das de poderla estudiar sin persecución, sin... Hermosa palabra. Gracias, profesor. Gracias, Así Señor. que los animo. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a poder entenderla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder comprender estas verdades. Abre nuestros corazones, abre nuestros pensamientos, Señor. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que sepamos por medio de lo que ya dijiste. Ayúdame, Señor, a hacer una representación y una traducción justa de tu palabra. Quita cualquier cosa de mí que te estorbe, Señor, para que esta clase pueda ser edificante y para que mis hermanos, Señor, puedan
crecer así como tú me has ayudado a mí. A ti te doy la honra, te doy la gloria por causa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, profe, gracias. Amén. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Amén. Bendiciones. Gracias, profesor. Saludos. Gracias, pastor. Buenas noches. Delicioso. Gracias a Dios. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, amén. Bye, buenas noches. Amén, amén. Un gusto conocerlo, profesor. Gracias. Gracias. Amén. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, amén. Gracias, profe. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Chao, chao. Amén, amén. Nos vemos pronto. Amén, buenas noches.